Vamos a hablar acerca de Hábitat para la Humanidad, Paraguay. Nos acompaña, en este caso, José Quinones, líder de la brigada Buildleader, líderes de la construcción, líder de la brigada en este caso. José, gracias por acompañarnos. Gracias, no. ¿De qué país es usted? Yo soy de la ciudad de Washington, en Estados Unidos, Sí. donde yo trabajo como director de la incidencia y la defensa de la causa para Hábitat para la Humanidad Internacional. Ah, qué bueno. Gracias por primera vez en Paraguay. Esta es mi tercera vez. Tercera vez en Paraguay. Muy bien, entonces ya conoce algo de nuestro país. Bastante. Bueno. Muy lindo el país. Flora Calderón, coordinadora de voluntarios para América Latina y el Caribe. Bienvenida, Flora. Gracias. No sé si ya estuviste alguna vez en mi programa, creo que sí. Primera ¿No? vez. Primera vez en el programa, pero en Paraguay, Tercera vez. tercera vez también. Ya están trabajando hace tiempo aquí en Paraguay. Gracias, Flora, por acompañarnos. ¿Vos Un sos placer. de Costa Rica? De Costa Rica. Muy bien. País donde tenemos al gran amigo común, seguramente Sixto Porras. Sí. Correcto. Don Gastón Guzmán, ¿cómo está? Bienvenido. Él es el vicepresidente del Comité Deliberativo Nacional. Don Gastón. Hola Arnoldo, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Siempre en la comisión de Hábitat aquí en Paraguay. Ahora de vuelta. De vuelta. Nos tomamos un descanso y hemos vuelto con todas las fuerzas. Bueno, ¿y dónde está Mari Lechenuk? ¿Está por ahí? Ella va a estar En después. en En el próximo próximo bloque vamos a tener a la directora de la Oficina Nacional. Bueno, cuando hablamos del déficit habitacional en Paraguay, don Gastón, estamos hablando de una cifra de 800.000. Esa es la última cifra que han pasado y nos parece que es la más cercana. Es la más cercana, no es exagerado. No, para nada. Y lo preocupante es que la cifra crece. 15.000 cada año se van sumando. Crece más que el crecimiento poblacional, que todo. O sea, cada año vienen más al déficit habitacional de lo que son las soluciones que plantea tanto el gobierno como instituciones, digamos, de la sociedad privada. Para que produzcamos un verdadero impacto en el problema tenemos que unirnos todos. No lo puede hacer ni Hábitat solo, ninguno de los grupos, ni el gobierno solo. Tenemos que realmente unirnos y trabajar juntos y atacar con fuerza, si no, no vamos a impactar a esta necesidad. ¿Cómo se encara, José, esto en otros países? Porque la organización es a nivel internacional y funciona no de parte del Estado, de las instituciones de gobierno, sino es una iniciativa del sector privado, ¿no? Hablamos realmente de un déficit a nivel mundial de 1.6 mil millones de personas que viven en asentamientos informales, Sí. que viven en condición precaria, pero también tenemos que... eso es de la cantidad, Ajá, Sí. de la pero cantidad. se nos olvidó hablar de la calidad. Y hablamos de personas que viven en casas que no son primeramente adecuadas, y tenemos que hablar también de lo que afecta a la población. Mucho interés se ha puesto en la salud y en la educación, y yo aplaudo eso. Pero ¿de qué sirve dar educación y salud si el niño que está educándose o se le está dando salud no tiene un lugar adecuado para vivir? Pero como acá se dijo ya, el problema cada vez es más grande, Sí, correcto. cada año. ¿Sucede eso solo en Paraguay o también en otros países? Eso sucede en todo el mundo ahorita. Está aumentando más y más la población precaria que necesita acceso a una vivienda adecuada, que necesita acceso a una vivienda digna para sobrevivir. ¿Cómo se hace para precisamente reclutar a los voluntarios, que es la dinámica en la cual estás encabezando, Flora? Sí. ¿Existe predisposición o la gente es apática, es indiferente ante esta realidad? Todo lo contrario, las personas tienen un gran sentido de solidaridad con su prójimo y quieren ser parte de la solución. Ajá. Y Hábitat es una organización que parte de su corazón y su razón de ser es precisamente movilizar a las personas para, en solidaridad, construir casas con las personas. Construimos casas completas y hacemos reparaciones, ampliaciones, depende de la necesidad de la familia. Y un programa que tenemos que es muy exitoso son las brigadas internacionales. Somos parte de una Como brigada. en este caso aquí como en en Paraguay. este caso, en este Paraguay. Bueno, sí. explíquenos un poco, ¿cómo es la dinámica de una brigada internacional? Sí, una brigada, vienen de Europa, Asia, pero la mayoría viene de los Estados Unidos. Anualmente en América Latina recibimos alrededor de más de 200 brigadas.
vienen siendo unas 12 a 15, 20 personas que van a un país. Tenemos 14 oficinas nacionales en la región y es a construir. Es una alianza con la oficina Bueno, nacional. en este caso vinieron 18 voluntarios a Paraguay, de diferentes países. Correcto. De diferentes países. No, todos son de Estados Unidos. Todos son de Estados Todos Unidos. son participantes de Estados Unidos. A diferencia de lo que Flora explica con las brigadas internacionales, este tipo de brigada es una brigada que viene a construir y aprender. Sí, Entonces, parte del tiempo lo pasamos aprendiendo sobre la problemática de la vivienda y de la tenencia de tierra en Paraguay, y al mismo tiempo poder incidir un poco en políticas públicas. Bueno, y la gente cuando aprende algunas cosas vivencialmente, obviamente, regresa con un tipo de compromiso especial, pueden haber después reacciones positivas de generar, qué sé yo, algunas iniciativas que ayuden a solucionar más el problema. Correcto. La idea de este tipo de brigada es que el voluntario regresa a Estados Unidos no solo con más compromiso a Hábitat, pero una de las condiciones es que ellos tienen que hacer incidencia para influir en las políticas públicas e internacionales de Estados Unidos. Lo que es la ayuda internacional, por ejemplo, y poner el techo, la casa, como una prioridad en esa política. Bueno, algún día, Gastón, desde Paraguay también tendríamos que enviar, o ya se está enviando, voluntarios para que también aprendamos y seamos solidarios con otros países. Acá estamos ya en una buena etapa de muchos paraguayos participando como voluntarios en las construcciones. Pero creo que es un buen sueño pensar en que también comencemos a enviar. Esto es parte del crecimiento como país, como personas, convertirnos en solidarios hacia otros y no solamente estar recibiendo siempre, ¿no? Estamos trabajando en ese anhelo. Bueno, y acá básicamente, ¿en dónde van a estar trabajando? ¿En algún barrio específico en estos días con viviendas? ¿O vamos a hablar después de eso con Marí? No, acá se trabaja, bueno, hay que entender bien que esta brigada no solamente ha venido para trabajar en construcción. Hemos hecho contactos con otras entidades y esta brigada principalmente tiene un tema importante que tiene que ver con lo que se llama defensa de la causa, que no solamente es construir, sino comprender hasta cuánto nuestra nación está ocupada y preocupada por el problema. Es decir, cómo está la cuestión legal, cómo están las cuestiones de los empresarios, cómo están las cuestiones, las otras ONG, si realmente hay interés, cómo podríamos despertarles el interés. Es decir, no es una etapa tan enfocada en la construcción, sino en el análisis más de quizá de toda la situación en sí, porque es preocupante, entonces queremos mirar algo un poquito más amplio y lo que han hecho ellos es venir a enseñarnos a nosotros y a guiarnos en una manera, ayudarnos en el contacto. Hemos tenido acercamientos a la Unión Europea, al BID, a otras entidades, a ver no solamente si construir, hay ayuda también. Si hay ayuda. Y de paso van a estar en un proyecto de construcción en Areguá. En Areguá. En Areguá. Bueno, el tipo de viviendas, ¿se adapta a la realidad de cada país, de cada región, o hay un prototipo, un formato que se implementa? No. Hábitat para la Humanidad tiene mucho interés en mantener la culturalización de la casa. O sea que nos adaptamos al país, nos adaptamos a la cultura de la gente, al clima, a las temporadas lluviosas o no, pero hemos mantenido ese respeto a lo que es la culturalización de la vivienda, que es un tema muy importante para nosotros. ¿Hay alguna vinculación, Gastón, aquí con Senavitat, el organismo estatal que se ocupa de este tema? Sí, estamos trabajando juntos en alianza, hemos hecho un proyecto en el Chaco, de construcción para una comunidad indígena. Ah, qué bueno. Ya eso está bastante avanzado en la primera etapa. Se va a hacer una segunda etapa. Creemos que es muy importante que nos juntemos todos los grupos, porque la necesidad es imperiosa. Como por ejemplo un techo para mi país y otras organizaciones que están en la misma temática. Todo el que sume vale la pena. Sí. Ante un déficit tan grande, obvio. Hábitat ha aprendido que tenemos que unir esfuerzos. Sí. El déficit a nivel mundial es tan grande que si Hábitat continuara haciéndolo solo, nos llevaría 5.536 años resolver el problema. Eso significa que tenemos que construir 34.000 millones de casas cada año. Cada año. 4.000 a la hora. 4.000 casas a la hora. Sí, solo no podemos hacerlo. Después de la pausa seguimos hablando de este gran desafío, una vivienda digna para una familia paraguaya en este caso,
Después de la pausa analizamos más a profundidad este tema. Hicimos un pequeño recambio de nuestros invitados aquí. Aparte de José Quinones, la ñ te sacaron en el registro civil, por lo visto. Eso vamos a... Con una habeas data se recupera eso. Pero me imagino que allá no hay problema en Estados Unidos con esa apellido. No hay ningún problema con eso. Le saludamos ahora a Mari Lechenuk. Ella es directora de la Oficina Nacional de Hábitat para la Humanidad. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida de vuelta. Gracias, muy amable. Un gusto estar compartiendo esta noche contigo. Pelusa Ruiz siempre sigue siendo una de las promotoras, madrinas de Hábitat. Así es, ella es nuestra embajadora solidaria, ¿verdad? Y participa en todos los eventos que estamos llevando a cabo en el año y realmente estamos poniendo en altavoz lo que es el tema de la importancia de la vivienda adecuada, ¿verdad? Bueno, le saludamos también, y José me va a ayudar con la traducción, a Tami Marine. Ella es directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad de Inland Valley en Estados Unidos. Tami, bienvenida. Tami, welcome. Thank you for having me. ¿Cómo funciona la oficina en Inland Valley? ¿De qué sector se ocupa? ¿Cuál es la prioridad que tiene? So what sector in the California area is the Inland Valley affiliate taking care? Southern California, which is Temecula, California. En el sur de California, en la parte de Temecula, cerca de Los Ángeles. ¿En Estados Unidos también hay déficit habitacional? What is the deficit in your area? The housing deficit in the area where you are? About 20% of the families in our community are living in poverty housing. Más o menos el 20% de las familias en esa área están viviendo en situación de pobreza. Fíjense, y a veces creemos que aquí nomás es el problema, y también en países tan desarrollados, 20% de déficit habitacional. Correcto, sí. Un índice, una tasa muy En elevada. Estados Unidos hay un déficit muy elevado de lo que es la pobreza en cuestión de vivienda. Pero en parte es porque el gobierno de Estados Unidos abandonó una política de la vivienda popular hace muchos años. Y no solo a nivel nacional, pero también con la asistencia a nivel internacional. Bueno, aquí en Paraguay, ustedes desde que arrancaron, Mari, construyeron 1.700 y algo de viviendas ya en Paraguay. Este año entregamos nuestra vivienda número 2000 ya. Ya entregaron la Vamos vivienda. a entregar prácticamente al final de este año, ¿verdad? Estamos entregando eso. Lo que llegamos a hacer en 10 años fueron 1000. Ahora en 3 años duplicamos eso. La urgencia es relevante y Hábitat no está haciendo oído sordo a eso. Estamos interviniendo de varias maneras para posibilitar el acceso a una vivienda adecuada a las familias. Estamos observando en imágenes, precisamente fotografías de lo que es el trabajo de Hábitat para la Humanidad. Las viviendas son de material, digamos... Cocido, sólido, duradero, ¿verdad? Esa es nuestra metodología y lo hacemos en manera progresiva. Las familias, de acuerdo a su capacidad, van creciendo y están proyectando lo que en 10 años podría llegar a ser su vivienda. Entonces hablamos de un dormitorio, una cocina, un baño, una unidad básica como para que el endeudamiento no sea extremo y además sea coherente con una sostenibilidad y un aprendizaje en cambio de estructura mental. Porque queremos trabajar con el cambio del ser humano. Sí. La construcción lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Cualquier profesional que estudió arquitectura y nuestra misma gente, ¿verdad? Pero cambiar nuestra manera de vivir, eso es lo difícil. Y las personas colaboran con la construcción, tienen que pagar una parte de la vivienda o pagar cuotas. ¿Cómo es la dinámica? Así es, Hábitat tiene la modalidad de prestar asistencia técnica. Hay unos talleres de educación financiera donde ellos aprenden realmente reglas básicas de cómo administrar sus recursos, hacer su proyección de vivienda y tienen que pagar, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos en forma gratuita, es un fondo solidario que Hábitat tiene, que está rotando para poder... Claro, yo pago por mi casa para que mi vecino pueda construir en la próxima oportunidad. Entonces es un fondo pagadero no más de 7 años. Las cuotas varían de acuerdo a la capacidad de la familia, por lo tanto la intervención también, un dormitorio de acuerdo a los materiales inclusive que la comunidad va diciendo, no, con techo de chapa nosotros no queremos endeudarnos más de 3 millones, de 5, nosotros ponemos los materiales, la mano de obra. Entonces es una cuestión de análisis familiar y comunitario y decir,
¿qué hay? Porque las comunidades son altamente ricas, Sí. tienen mucho potencial. A veces no estamos visualizando todo el potencial que tiene la comunidad. Entonces Habitat agrega solamente esa parte que muchas veces es el capital que le falta. ¿Qué le ¿verdad? falta? Ahora en Areguá están construyendo algunas. ¿En qué barrio de Areguá? En varios barrios, barrios. en varios barrios. Estamos trabajando muy bien con los artesanos. Ah, qué ¿verdad? buena noticia. Excelente, porque los artesanos en un momento tenían su empresa de construir los artesanías y también dormían ahí. Entonces lo que necesitaban es realmente un cuarto para dormir y un cuarto para producir, trabajar. ¿verdad? Entonces casi son como viviendas productivas que estamos haciendo. Claro, ahí, qué ¿verdad? interesante. Bueno, en Estados Unidos, cuando construyen viviendas TAMI, la gente debe aportar también, pagar una cuota. ¿Cómo funciona? So in the United States, when we're building a house, do people pay or do they help? What is the system in the States? It's very similar. What happens is that people buy the home with a no-interest loan, and they give sweat equity hours to help build their own home in order to achieve home ownership. Es bastante similar a lo que pasa en Paraguay. Lo único es que allá damos un préstamo a más o menos de 15 a 20 años sin interés. Es un préstamo libre de interés, pero además la familia tiene que participar en la autoconstrucción. Ellos tienen que dar un número de horas para que participan en la autoconstrucción y puede ser una persona designada por la familia o puede ser toda la familia. Ahora, este fondo solidario que los aportantes dan, los beneficiados dan, no alcanza para lo que genera Habitat para la Humanidad. ¿Cómo se involucra una empresa, la sociedad civil? ¿Cómo se involucra con Habitat para aportar? Sí, tenemos varias maneras, ¿verdad? Uno es una campaña que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Porque queremos alcanzar a 1000 niños y estamos buscando que las personas se involucren con 30.000 guaraníes de donación para poder llegar a ese estrato mucho más vulnerable que otro, donde hacemos quizás alguna modalidad diferente de intervención, inclusive a la forma de pago. Entonces, Habitat ve la forma de cuantificar eso y cada persona hoy puede involucrarse, puede entrar a nuestro Facebook, dar me gusta, promocionar, hacer visible esto y contarle a otro amigo. Nosotros estamos propiciando visitas a las comunidades. Quizás no sabes mucho de cómo se moviliza y a veces uno piensa, el pobre es pobre porque es Aragán. Entonces es súper importante ir a hablar con esa familia, ¿verdad? Yo tengo testimonio de niñitos, ¿verdad? Que decían que tenían un baño y no era baño lo que tenían, eran como yuyos plantados alrededor y decía el niño después de construir, solo el baño le ayudamos a construir. Decía, yo ya no quiero salir de ese baño es tan Es un lindo, lujo. es un lujo porque él hacía sus necesidades con un paraguas. Cada vez que llovía se iba al baño con un paraguas. Entonces, realmente hay mucha oportunidad de aportar y yo le invito a la audiencia de usted, de Arnoldo Vins, de que pueda llamarnos y pueda anotarse y puede donar desde 30.000 hasta el fondo. Queremos alcanzar 1000 niños en un periodo de un año, que significa 342 familias que pueden cambiar esta realidad. Su cocina, donde pueden cocinar con mayor detalle de salud, su baño o un dormitorio donde ya no vivan hacinadamente, ¿verdad? Enseguida vamos a poner en pantalla el teléfono para que ustedes puedan anotar y llamar y también ser solidarios, en este caso aportar con esta causa, no solamente paraguaya, sino mundial, que es Habitat para la Humanidad. ¿Por qué el eslogan ahora es construyendo a alta voz? Nosotros en Habitat nos hemos dado cuenta que solos no podemos resolver el problema. Es tan grande ahorita el problema a nivel mundial que no podemos construir solo con las manos. Tenemos que construir con la voz. Entonces, Be Louder, el nombre de estas brigadas significa construyendo a alta voz. Construyendo a alta voz. O sea, masificando, mediatizando aquello que se está haciendo. Y transformando sistemas, influyendo en políticas públicas. No es necesariamente un sistema de un barrio propio, esto, Mari. A veces es un lote donde está la familia y donde tiene la familia una propiedad y ahí se construye la casa. Lo que buscamos es que la persona del barrio se movilice. En un barrio vemos el déficit cualitativo con alto impacto, ¿verdad? Sí. Que el techo chorrea, que las puertas no son adecuadas, que no tienen piso. Una vivienda sin piso significa muchas enfermedades para el chico. Totalmente. Entonces, solamente cambiar el piso ya significa un cambio muy grande. Entonces, vemos con
con una persona en la misma comunidad que promueve una reunión, que invita a otros. Esto es de boca en boca, tanto como el dar como el apoyarse en el barrio. Nosotros creamos muy pocos barrios, sino ya intervenimos en los barrios creados donde el déficit está instalado, ¿verdad? Gracias, Mari. Gracias, Tami. Gracias, José, también por acompañarnos. A los demás compañeros de Hábitat para la Humanidad. Realmente es una iniciativa que todos debemos apoyar para el bien de nuestra sociedad. Cuando tenemos una vivienda digna, también se alinea en el tema de la educación, la salud y otros elementos, la seguridad, ni qué decir, de nuestras familias. Gracias por acompañarnos y éxitos en estos emprendimientos. Vamos a hablar acerca de Hábitat para la Humanidad, Paraguay. Nos acompaña, en este caso, José Quinones, líder de la brigada Buildleader, líderes de la construcción, líder de la brigada en este caso. José, gracias por acompañarnos. ¿De qué país es usted? Yo soy de la ciudad de Washington, en Estados Unidos, Sí. donde yo trabajo como director de la incidencia y la defensa de la causa para Hábitat para la Humanidad Internacional. Ah, qué bueno. Gracias por primera vez en Paraguay. Esta es mi tercera vez. Tercera vez en Paraguay. Muy bien, entonces ya conoce algo de nuestro país. Bastante. Bueno. Muy lindo el país. Flora Calderón, coordinadora de voluntarios para América Latina y el Caribe. Bienvenida, Flora. Gracias. No sé si ya estuviste alguna vez en mi programa, creo que sí. Primera ¿No? vez. Primera vez en el programa, pero en Paraguay, Tercera vez. tercera vez también. Ya están trabajando hace tiempo aquí en Paraguay. Gracias, Flora, por acompañarnos. ¿Vos Un sos placer. de Costa Rica? De Costa Rica. Muy bien. País donde tenemos a gran amigo común, seguramente Sixto Porras. Sí. Correcto. Don Gastón Guzmán, ¿cómo está? Bienvenido. Él es el vicepresidente del Comité Deliberativo Nacional. Don Gastón. Hola Arnoldo, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Siempre en la comisión de Hábitat aquí en Paraguay. Ahora de vuelta. De vuelta. Nos tomamos un descanso y hemos vuelto con todas las fuerzas. Bueno, ¿y dónde está Mari Lechenuk? ¿Está por ahí? Ella va a estar En después. en el próximo próximo bloque vamos a tener a la directora de la Oficina Nacional. Bueno, cuando hablamos del déficit habitacional en Paraguay, don Gastón, estamos hablando de una cifra de 800.000. Esa es la última cifra que han pasado y nos parece que es la más cercana. Es la más cercana, no es exagerado. No, para nada. Y lo preocupante es que la cifra crece. 15.000 cada año se van sumando. Crece más que el crecimiento poblacional, que todo. O sea, cada año vienen más al déficit habitacional de lo que son las soluciones que plantea tanto el gobierno como instituciones, digamos, de la sociedad privada. Para que produzcamos un verdadero impacto en el problema tenemos que unirnos todos. No lo puede hacer ni Hábitat solo, ninguno de los grupos, ni el gobierno solo. Tenemos que realmente unirnos y trabajar juntos y atacar con fuerza, si no, no vamos a impactar a esta necesidad. ¿Cómo se encara, José, esto en otros países? Porque la organización es a nivel internacional y funciona no de parte del Estado, de las instituciones de gobierno, sino es una iniciativa del sector privado, ¿no? Hablamos realmente de un déficit a nivel mundial de 1.6 mil millones de personas que viven en asentamientos informales, Sí. que viven en condición precaria, pero también tenemos que... eso es de la cantidad, Ajá, Sí. de la cantidad. pero se nos olvidó hablar de la calidad. Y hablamos de personas que viven en casas que no son primeramente adecuadas, y tenemos que hablar también de lo que afecta a la población. Mucho interés se ha puesto en la salud y en la educación, y yo aplaudo eso. Pero ¿de qué sirve dar educación y salud si el niño que está educándose o se le está dando salud no tiene un lugar adecuado para vivir? Pero como acá se dijo ya, el problema cada vez es más grande, Sí, correcto. cada año. ¿Sucede eso solo en Paraguay o también en otros países? Eso sucede en todo el mundo ahorita. Está aumentando más y más la población precaria que necesita acceso a una vivienda adecuada, que necesita acceso a una vivienda digna para sobrevivir. ¿Cómo se hace para precisamente reclutar a los voluntarios, que es la dinámica en la cual estás encabezando, Flora? Sí. ¿Existe predisposición o la gente es apática, es indiferente ante esta realidad?
Todo lo contrario, las personas tienen un gran sentido de solidaridad con su prójimo y quieren ser parte de la solución. Ajá. Y Habitat es una organización que parte de su corazón y su razón de ser es precisamente movilizar a las personas para, en solidaridad, construir casas con las personas. Construimos casas completas y hacemos reparaciones, ampliaciones, depende de la necesidad de la familia. Y un programa que tenemos que es muy exitoso son las brigadas internacionales. Somos parte de una Como brigada. en este caso aquí como en en Paraguay. este caso, en este Paraguay. Bueno, sí. explíquenos un poco cómo es la dinámica de una brigada internacional. Sí, una brigada vienen de Europa, Asia, pero la mayoría viene de los Estados Unidos. Anualmente en América Latina recibimos alrededor de más de 200 brigadas. Vienen siendo unas 12 a 15, 20 personas que van a un país. Tenemos 14 oficinas nacionales en la región y es a construir. Es una alianza con la oficina Bueno, en nacional. este caso vinieron 18 voluntarios a Paraguay, de diferentes países. Correcto. De diferentes países. No, todos son de Estados Unidos. Ah, todos son de Estados Todos Unidos. son participantes de Estados Unidos. A diferencia de lo que Flora explica con las brigadas internacionales, este tipo de brigada es una brigada que viene a construir y aprender. Sí, Ajá. también. Entonces, parte del tiempo lo pasamos aprendiendo sobre la problemática de la vivienda y de la tenencia de tierra en Paraguay, y al mismo tiempo poder incidir un poco en políticas públicas. Bueno, y la gente cuando aprende algunas cosas vivencialmente, obviamente, regresa con un tipo de compromiso especial, pueden haber después reacciones positivas de generar, qué sé yo, algunas iniciativas que ayuden a solucionar más el problema. Correcto. La idea de este tipo de brigada es que el voluntario regresa a Estados Unidos no solo con más compromiso a Habitat, pero una de las condiciones es que ellos tienen que hacer incidencia para influir en las políticas públicas e internacionales de Estados Unidos. Ajá. Lo que es la ayuda internacional, por ejemplo, y poner el techo, la casa, como una prioridad en esa política. Bueno, algún día, Gastón, desde Paraguay también tendríamos que enviar, o ya se está enviando, voluntarios para que también aprendamos y seamos solidarios con otros países. Acá estamos ya en una buena etapa de muchos paraguayos participando como voluntarios en las construcciones. Pero creo que es un buen sueño pensar en que también comencemos a enviar. Esto es parte del crecimiento como país, como personas, convertirnos en solidarios hacia otros y no solamente estar recibiendo siempre, ¿no? Estamos trabajando en ese anhelo. Bueno, y acá básicamente, ¿en dónde van a estar trabajando? ¿En algún barrio específico en estos días con viviendas? ¿O vamos a hablar después de eso con Marí? No, acá se trabaja, bueno, hay que entender bien que esta brigada no solamente ha venido para trabajar en construcción. Hemos hecho contactos con otras entidades y esta brigada principalmente tiene un tema importante que tiene que ver con lo que se llama defensa de la causa, que no solamente es construir, sino comprender hasta cuánto nuestra nación está ocupada y preocupada por el problema. Es decir, cómo está la cuestión legal, cómo están las cuestiones de los empresarios, cómo están las cuestiones, las otras ONG, si realmente hay interés, cómo podríamos despertarles el interés. Es decir, no es una etapa tan enfocada en la construcción, sino en el análisis más de quizá de toda la situación en sí, porque es preocupante, entonces queremos mirar algo un poquito más amplio y lo que han hecho ellos es venir a enseñarnos a nosotros y a guiarnos en una manera, ayudarnos en el contacto. Hemos tenido acercamientos a la Unión Europea, al BID, a otras entidades, a ver, no solamente si hay construir, ayuda también. si hay ayuda. Y de paso van a estar en un proyecto de construcción Sí. en Areguá. Sí. En Areguá. En Areguá. Bueno, el tipo de viviendas, ¿se adapta a la realidad de cada país, de cada región, o hay un prototipo, un formato que se implementa? No. No. Habitat para la Humanidad tiene mucho interés en mantener la culturalización de la casa. O sea que nos adaptamos al país, nos adaptamos a la cultura Al de clima. la gente, al clima, a las temporadas lluviosas o no. Pero hemos mantenido ese respeto a lo que es la culturalización de la vivienda, que es un tema muy importante para nosotros. ¿Hay alguna vinculación, Gastón, aquí con Senavitat, el organismo estatal que se ocupa de este tema? Sí, estamos trabajando juntos en alianza. Hemos hecho un proyecto en el Chaco
de construcción para una comunidad indígena. Ah, qué bueno. Ya eso está bastante avanzado en la primera etapa. Se va a hacer una segunda etapa. Creemos que es muy importante que nos juntemos todos los grupos, Sí. porque la necesidad es imperiosa. Como por ejemplo Un Techo para Mi País y otras organizaciones que están en la misma temática. Todo el que sume Motivado. vale la pena. Sí. Arnoldo, Ante un déficit tan grande, obvio. Habitat ha aprendido que tenemos que unir esfuerzos. Sí. El déficit a nivel mundial es tan grande que si Habitat continuara haciéndolo solo, nos llevaría 5.536 años resolver el problema. Eso significa que tenemos que construir 34.000 millones de casas cada año. Cada año. 4.000 a la hora. 4.000 casas a la hora. Sí, Ese solo es no el- podemos hacerlo. Después de la pausa seguimos hablando de este gran desafío, una vivienda digna para una familia paraguaya en este caso. Después de la pausa analizamos más a profundidad este tema. Hicimos un pequeño recambio de nuestros invitados aquí. Aparte de José Quinones, la ñ te sacaron en el registro civil, por lo visto. Eso vamos a, con una habeas data se recupera eso. Pero me imagino que allá no hay problema en Estados Unidos con esa apellido. No hay ningún problema con eso. Le saludamos ahora a Mari Lechenuk. Ella es directora de la Oficina Nacional de Hábitat para la Humanidad. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida de vuelta. Gracias, muy amable. Un gusto estar compartiendo esta noche contigo. Pelusa Ruin siempre sigue siendo una de las promotoras, madrinas de Hábitat. Así es, ella es nuestra embajadora solidaria, correcto. ¿verdad? Y participa en todos los eventos que estamos llevando a cabo en el año y realmente estamos poniendo en altavoz lo que es el tema de la importancia de la vivienda adecuada. Bueno, le saludamos también, y José me va a ayudar con la traducción, a Tami Marine. Ella es directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad de Inland Valley en Estados Unidos. Tami, bienvenida. Tammy, welcome. Thank you for having me. ¿Cómo Gracias. funciona la oficina en Inland Valley? ¿De qué sector se ocupa? ¿Cuál es la prioridad que tiene? So what sector in the California area is the Inland Valley affiliate taking care? Southern California, which is Temecula, California. En el sur de California, en la parte de Temecula, cerca de Los Ángeles. ¿En Estados Unidos también hay déficit habitacional? What is the deficit in your area? The housing deficit in the area where you are? About 20% of the families in our community are living in poverty housing. Más o menos el 20% de las familias en esa área están viviendo en situación de pobreza. Fíjense, y a veces creemos que aquí nomás es el problema, y también en países tan desarrollados, 20% de déficit habitacional. Correcto, sí. Un índice, una Es- tasa muy en elevada. Estados Unidos hay un déficit muy elevado de lo que es la pobreza en cuestión de vivienda. Pero en parte es porque el gobierno de Estados Unidos abandonó una política de la vivienda popular hace muchos años. Y no solo a nivel nacional, pero también con la asistencia a nivel internacional. Bueno, aquí en Paraguay, ustedes desde que arrancaron, Marí, construyeron 1.700 y algo de viviendas ya en Paraguay. Este año entregamos nuestra vivienda número 2000 ya, lo que Ya, ya entregaron la vamos vivienda. a entregar prácticamente al final de este año ahora. Estamos entregando eso, lo que llegamos a hacer en 10 años fueron 1000. Ahora en 3 años duplicamos eso. La urgencia es relevante y Habitat no está haciendo oído sordo a eso. Estamos interviniendo de varias maneras para posibilitar el acceso a una vivienda adecuada a las familias. Estamos observando en imágenes, precisamente fotografías de lo que es el trabajo de Hábitat para la Humanidad. Las viviendas son de material, digamos... Cocido, sólido, duradero, ¿verdad? Esa es nuestra metodología y lo hacemos en manera progresiva. Las familias, de acuerdo a su capacidad, van creciendo y están proyectando lo que en 10 años podría llegar a ser su vivienda. Entonces hablamos de un dormitorio, una cocina, un baño, una unidad básica como para que el endeudamiento no sea extremo y además sea coherente con una sostenibilidad y un aprendizaje en cambio de estructura mental. Porque queremos trabajar con el cambio del ser humano. Sí. La construcción lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Cualquier profesional que estudió arquitectura y nuestra misma gente, ¿verdad? Pero cambiar nuestra manera de vivir, eso es lo difícil. Y las personas colaboran con la construcción, tienen que pagar una parte de la vivienda o pagar cuotas. ¿Cómo es la dinámica? Así es, Habitat tiene la modalidad de prestar asistencia técnica. Hay unos talleres de educación financiera donde ellos aprenden realmente reglas básicas de cómo administrar sus recursos.
hacer su proyección de vivienda y tienen que pagar, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos en forma gratuita, es un fondo solidario que Habitat tiene, que está Para poder rotando construir para más poder... viviendas. Claro, yo pago por mi casa para que mi vecino pueda construir en la próxima oportunidad. Entonces es un fondo pagadero no más de 7 años. Las cuotas varían de acuerdo a la capacidad de la familia, por lo tanto la intervención también, un dormitorio de acuerdo a los materiales inclusive que la comunidad va diciendo. No, con techo de chapa nosotros no queremos endeudarnos más de 3 millones, de 5. Nosotros ponemos los materiales, la mano de obra. Entonces es una cuestión de análisis familiar y comunitario y decir, ¿qué hay? Porque las comunidades son altamente ricas, Sí. tienen mucho potencial. A veces no estamos visualizando todo el potencial que tiene la comunidad. Entonces Habitat agrega solamente esa parte que muchas veces es el capital que le falta. ¿Qué le ¿verdad? falta? Ahora en Areguá están construyendo algunas. ¿En qué barrio de Areguá? En varios barrios, en varios barrios. Estamos trabajando muy bien con los artesanos, Ah, qué ¿verdad? buena noticia. Excelente, porque los artesanos en un momento tenían su empresa de construir los artesanías y también dormían ahí. Entonces lo que necesitaban es realmente un cuarto para dormir y un cuarto para producir, trabajar. ¿verdad? Entonces casi son como viviendas productivas que estamos haciendo. Claro, ahí, qué ¿verdad? interesante. Bueno, en Estados Unidos, cuando construyen viviendas TAMI, la gente debe aportar también, pagar una cuota. ¿Cómo funciona? So in the United States, when we're building a house, do people pay or do they help? What is the system in the States? It's very similar. What happens is that people buy the home with a no-interest loan, and they give sweat equity hours to help build their own home in order to achieve home ownership. Es bastante similar a lo que pasa en Paraguay. Lo único es que allá damos un préstamo a más o menos de 15 a 20 años sin interés. Es un préstamo libre de interés, pero además la familia tiene que participar en la autoconstrucción. Ellos tienen que dar un número de horas para que participen en la autoconstrucción y puede ser una persona designada por la familia o puede ser toda la familia. Ahora, este fondo solidario que los aportantes dan, los beneficiados dan, no alcanza para lo que genera Habitat para la Humanidad. ¿Cómo se involucra una empresa, la sociedad civil? ¿Cómo se involucra con Habitat para aportar? Sí, tenemos varias maneras, ¿verdad? Uno es una campaña que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Porque queremos alcanzar a 1.000 niños y estamos buscando que las personas se involucren con 30.000 guaraníes de donación para poder llegar a ese estrato mucho más vulnerable que otro, donde hacemos quizás alguna modalidad diferente de intervención, inclusive a la forma de pago. Entonces, Habitat ve la forma de cuantificar eso y cada persona hoy puede involucrarse, puede entrar a nuestro Facebook, dar me gusta, promocionar, hacer visible esto y contarle a otro amigo. Nosotros estamos propiciando visitas a las comunidades. Quizás no sabes mucho de cómo se moviliza y a veces uno piensa, el pobre es pobre porque es Aragán. Entonces es súper importante ir a hablar con esa familia, ¿verdad? Yo tengo testimonios de niñitos, ¿verdad?, que decían que tenían un baño y no era baño lo que tenían, eran como yuyos plantados alrededor y decía el niño después de construir, solo el baño le ayudamos a construir. Decía, yo ya no quiero salir de ese baño es tan lindo, es un lujo porque él hacía sus necesidades con un paraguas. Cada vez que llovía se iba al baño con un paraguas. Entonces, realmente hay mucha oportunidad de aportar y yo le invito a la audiencia de usted, de Arnoldo Vins, de que pueda llamarnos y pueda anotarse y puede donar desde 30.000 hasta el fondo. Queremos alcanzar 1.000 niños en un periodo de un año, que significa 342 familias que pueden cambiar esta realidad. Su cocina, donde pueden cocinar con mayor detalle de salud, su baño o un dormitorio donde ya no vivan hacinadamente, ¿verdad? Enseguida vamos a poner en pantalla el teléfono para que ustedes puedan anotar y llamar y también ser solidarios, en este caso aportar con esta causa, no solamente paraguaya, sino mundial, que es Habitat para la Humanidad. ¿Por qué el eslogan ahora es construyendo a alta voz? Nosotros en Habitat nos hemos dado cuenta que solos no podemos resolver el problema. Es tan grande ahorita el problema a nivel mundial que no podemos construir solo con las manos. Tenemos que construir con la voz.
Entonces, Bill Laurer, el nombre de estas brigadas significa construyendo a alta voz. Construyendo alta voz. O sea, masificando lo que, mediatizando aquello que se está haciendo. Y transformando sistemas, influyendo en políticas públicas. No es necesariamente un sistema de un barrio propio, esto, Mari. A veces es un lote donde está la familia y ahí, donde tiene la familia una propiedad y ahí se construye la casa. Lo que buscamos es que la persona del barrio se movilice. En un barrio vemos el déficit cualitativo con alto impacto, ¿verdad? Sí. Que el techo chorrea, que las puertas no son adecuadas, que no tienen piso. Una vivienda sin piso significa muchas enfermedades para el chico. Totalmente. Entonces, solamente cambiar el piso ya significa un cambio muy grande. Entonces, vemos con una persona en la misma comunidad que promueve una reunión, que invita a otros. Esto es de boca en boca, tanto como el dar como el apoyarse en el barrio. Nosotros creamos muy pocos barrios, sino ya intervenimos en los barrios creados donde el déficit está instalado, ¿verdad? Gracias, Mari. Gracias, Tami. Gracias, José, también por acompañarnos. A los demás compañeros de Hábitat para la Humanidad. Realmente es una iniciativa que todos debemos apoyar para el bien de nuestra sociedad. Cuando tenemos una vivienda digna, también se alinean el tema de la educación, la salud y otros elementos, la seguridad, ni qué decir, de nuestras familias. Gracias por acompañarnos y éxitos en estos emprendimientos.